Bienvenidos a un Hola, programa Cari. nuevo. Hola, hola. Bueno, bienvenidos Muy a bien. un nuevo programa de La Pausa para Sanar. Hoy vamos a hablar de diabetes. Se nos hizo un poquito tarde porque andamos ahí con unos problemas técnicos, pero esperemos que esté solucionado y que nos estén viendo y escuchando bien. Si ven que no escuchan, nos avisan, o que hay algún problema, nos avisan, así tratamos de solucionarlo y que no se pierda el programa, ¿no? Eh, Bueno, antes que nada decirles que para quienes no puedan ver el programa hoy o no puedan verlo más tarde por Facebook, pueden escucharlo el viernes en Radio Viva, que después les dejamos el link, como siempre, los viernes a partir de las 22 horas. Bueno, eso para arrancar. Ro, ¿cómo estás? Bien, por suerte, a pesar del día, y bueno, como dicen, más vale tarde que nunca. Sí. Así que muy bien. Y también que lo pueden ver también por el canal de Cari Live, que también siempre los estamos subiendo los videos que hacemos por acá, para que ahí siempre les quede. Y bueno, tenemos ahí varios temas más que pueden ir al canal, lo que no han podido ver y también se lo pierden de Radio Viva. Estaría buenísimo que entren al canal, que se suscriban, que toquen la campanita y que siempre les van a avisar cuando subimos videos nuevos. Y bueno, los que se puedan informar ahora de todo lo que tenemos, está bueno porque pueden ir viendo los videos anteriores que hemos hecho en el canal, que está muy buena la información también y vamos a seguir subiendo. Entonces por lo menos se ponen un poquito al día. Los que todavía no lo conocen del canal, se pueden suscribir y ver toda la información que tenemos por ahí. También vamos a pasarle nuestros teléfonos para los que se quieran comunicar, para los que quieran recibir alguna de las terapias, que hacemos las dos, que trabajamos en conjunto y a la vez individuales. Bueno, mi teléfono es 096-055-843 y las dos tenemos WhatsApp, que se pueden comunicar con mensaje de WhatsApp, que es mucho más práctico. Sí, claro, ¿Y el sí. de Cari? El mío es 095-282-229 o 094-648-665. Sí, por esos teléfonos vía WhatsApp mejor porque a veces estamos en terapia y no podemos interrumpir para atender el teléfono. Entonces, bueno, mejor que nos dejen un mensaje y a medida que vamos pudiendo vamos contestando y no se nos pierde nada por el camino. Ya, quédense tranquilos que responder siempre les vamos a responder y es mucho mejor porque de repente las llamadas quedan ahí y nos olvidamos. El mensaje no, porque lo tenemos ahí en el WhatsApp. Exacto. Así que bueno, vamos a empezar con el programa de hoy. Entonces, que habíamos hablado que íbamos a hablar de la diabetes, ¿verdad, Cari? Sí, correcto, la diabetes. La diabetes presenta concentraciones elevadas de glucosa o azúcar en la sangre. Y la insulina, que es lo que produce el páncreas, lo que hace es, o sea, su función es abrir las células del organismo para que ese azúcar, esa glucosa que consumimos, sea usada por el cuerpo, o sea consumida por el cuerpo de una forma correcta. Cuando la insulina que el páncreas produce no es suficiente, esa glucosa, ese azúcar queda atrapada en el torrente sanguíneo y es donde empiezan los problemas. A nivel físico, digamos, eso es lo que pasa, o sea, el problema en sí está en el páncreas y en la producción de insulina, que cuando no producimos suficiente insulina, el azúcar que deberíamos estar o la glucosa que debería estar consumiendo el cuerpo para funcionar bien, queda estancada en el torrente sanguíneo y ahí es donde surgen los problemas más grandes. ¿Algo que acotar a eso, Rob? Sí, de que la insulina vendría a ser como que es la llave que abre la célula para que entre el azúcar a nuestro cuerpo. Entonces, de ahí depende todo eso. Por eso es tan importante ver las causas emocionales y ver por qué tenemos diabetes, que bueno, pueden haber varias causas, ¿verdad? Claro, claro, porque ese azúcar cuando queda en el torrente sanguíneo no se metaboliza, o sea, el cuerpo no la puede utilizar como debiera y es que nos produce las enfermedades que manifiesta el cuerpo después. Ahora, yendo a las causas, hay unas cuantas causas probables en cuanto a conflictos emocionales relacionados con la diabetes. Eh, el azúcar en sí está igualado a la dulzura en la vida. Entonces, cuando tenemos problemas de diabetes, por un lado está el tema de que no logramos, como quien dice, asimilar esa dulzura de la vida, ya sea que no sabemos cómo dar dulzura o que no estamos recibiendo la dulzura como la quisiéramos. Eso es, por el lado emocional, las cosas a lo que está relacionado. Por otro lado, tienen que suceder dos cosas. Está relacionado con la resistencia y con el miedo. ¿Qué significa esto? Está relacionado con la resistencia porque tenemos que estar viviendo una situación
a la cual nos resistimos, una situación contra voluntad, que estamos sosteniendo, que estamos soportando, digamos, por miedo a lo que podría pasar si decimos no a más. Entonces eso genera que esa dulzura, entre comillas, que estamos recibiendo no es la que queremos, y lo que nos genera es un rechazo. Entonces, hay una resistencia a recibir esa dulzura, ese amor. Exactamente. Como que no estamos preparados para recibir esa dulzura y ese amor, que sería algo de lo natural, digamos que sí, tendríamos que estar preparados, pero claro, bueno, es como... Claro, exacto, no estamos preparados porque en realidad lo estamos recibiendo con resistencia, o sea, estamos recibiendo algo que en realidad no queremos recibir, estamos viviendo una situación que en realidad no queremos vivir, y la estamos viviendo por miedo. Ese es el tema principal. Si vamos un poco a algunas de las causas probables, nos vamos, por ejemplo, bueno, lo que les decía, vivo una situación que no quiero, pero la soporto por miedo a lo que podría llegar a pasar si digo no va más. Por otro lado, también otra causa podría ser: deseo mucho la dulzura para mí y para los demás, pero si alguien más la recibe antes que yo, me da envidia. Entonces genera una resistencia en uno también. Tenemos también: doy mucho para los demás, estoy continuamente dando, pero cuando no recibo lo mismo que yo estoy dando o como yo lo quiero, eso me genera enojo, me genera emociones negativas. Entonces son todos diferentes conflictos, diferentes situaciones que vivimos en cuanto a lo que es el amor en sí, esa dulzura que deberíamos ya sea estar dando o estar recibiendo. Claro, como que no hay un equilibrio, porque eso es importante también, cuando nosotros damos mucho amor porque queremos recibir amor, pero como siempre explicamos, si vos no te das amor a vos mismo, no vas a recibir esa calidad de amor. Vos vas a estar dando amor, pero si no te lo das a vos mismo, no vas a recibir esa calidad de amor que vos querés recibir. Entonces me parece que primero la dulzura tiene que venir con uno mismo, amarse a uno mismo en una calidad de la que queremos recibir, que eso es importante, que a veces hacemos al revés, como queremos recibir, damos amor, pero no estamos como preparados para recibirlo también. Claro. O no lo recibimos también. Claro, sí, bueno, también otra causa podría ser: yo soy una persona alegre, una persona que aparenta ser alegre y cariñosa, pero si no recibo el cariño de las personas que yo quiero, de la forma que yo quiero y cuando yo quiero, me frustro, me enojo, y eso genera también este conflicto. Querer ser el centro de atención, querer ser siempre el centro de atención, y cuando de repente viene otra persona y pasa a ser el centro de atención y a mí me ignoran, bueno, ahí es un problema, porque esa es la forma que yo tengo de recibir atención, de recibir esa dulzura que en realidad no es real, pero es la forma que yo puedo manifestar. También está relacionado con infancias complicadas, infancias difíciles, con el matrimonio de nuestros padres, un divorcio muy complicado, con la pérdida bueno, pérdida física o pérdida que se vaya el padre, la madre o ambos. Bueno, esa dulzura que tendríamos que estar recibiendo desde chicos de ambas partes no la tenemos. Entonces, como decimos siempre, si vos no aprendés a recibir determinadas cosas, es muy difícil que vos puedas darlas, porque no tenés esa información. Entonces tal vez la forma en la que te criaron no fue con la dulzura que debería haber sido. Entonces te faltó como una pata ahí, como una cosa de que no recibiste lo que querías, tampoco podés darlo porque no sabes cómo, y eso genera este conflicto de diabetes, de dulzura. Claro, no aprendimos, si no aprendieron desde chico, es muy difícil poder hacer algo así. Claro. O se conformaron también, porque también pueden ser padres que tenían que trabajar y le dejaban el cuidado de tal vez algún familiar, entonces esos niños también se sentían con eso de que el amor que estaban recibiendo era poco, y que ellos querían más. Obviamente es el pensamiento de un niño que los padres tenían que salir a trabajar y para ellos lo sentían como un abandono, como la falta de amor. Claro, porque no es que sea realmente un abandono, viste que siempre hablamos el tema de la percepción, no es que realmente sea un abandono, algo que realmente pasa y algo que imaginariamente pasa, para el inconsciente es exactamente lo mismo. O sea, si nuestros padres nos abandonan
O nos dejan un rato en la casa de nuestra abuela y resulta que nosotros sentimos como nuestros padres nos abandonaron. Eso es lo que va a marcar realmente a nivel emocional. La Claro, percepción que nosotros tenemos, ya sea de niños o de grandes, o sea, la percepción, porque, a ver, la diabetes es una enfermedad que puede venir desde nacimiento, desde muy chiquitos o desde muy grandes. Y esto sí. depende de dónde se vayan viviendo las situaciones. Otra Claro, situación a puede ser, veces sí, también de grande, cuando sienten que es una pérdida, también podés perder tu pareja, dinero, casa, un hijo, y eso te puede pasar obviamente de grande, ¿no? Porque es algo claro, de niño, sí, sí, también para vos es una pérdida. Entonces, desde ahí te sentís eso, al perder algo, que te está faltando eso también. sí, Entonces sí. ahí también aparecen esos casos de diabetes, pero cuando son adultos. Sí, 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 eso puede pasar también. También puede pasar que aparezca la diabetes de adulto cuando se hace activo una situación que se vivió de niño. Por ejemplo, puede ser abuso sexual o acoso durante la infancia de una persona cercana, de un familiar. En la situación en la que estábamos era, como les decía hoy, una resistencia tremenda a la situación que estábamos viviendo, pero que no reaccionábamos por miedo a lo que pudiera pasar. Claro, Entonces eso, y muchas veces pasa que cuando somos niños nos suceden cosas que nosotros bloqueamos y después no lo recordamos. Y capaz que después de grandes buscando sabemos que hay algo por ahí que no recordamos, pero que hay algo por ahí que nos hace ruido. Y de repente pasa alguna cosa, ya en la vida, en nuestra vida de adultos pasa algo que nos dispara a ese momento y aún sin recordarlo conscientemente, nuestro inconsciente sí lo recuerda porque lo graba todo, entonces dispara esta enfermedad, dispara este miedo, dispara esta resistencia a lo que sucedía y al miedo a no poder escapar por miedo a las consecuencias, digamos. Eso claro. también puede pasar. Eh, cuando uno queda viudo, también puede pasar. Tal vez eh, la sensación de haber tenido el amor de tu vida, de haber tenido lo mejor del mundo, se murió tu esposa, se murió tu esposo y ahora no sabes o sea, es una emoción, no es que sea cierto, pero la emoción es no voy a volver a tener ese amor nunca más, no me lo merezco, ya lo tuve, no puedo volver a tener algo así. Entonces esa falta de dulzura que uno mismo se sentencia genera que el cuerpo no pueda funcionar como debiera. Claro. Entonces empieza a fallar. Eh, También en los embarazos, viste que en los embarazos también vienen esos periodos que se pueden seguir después que tenés al bebé o simplemente fue durante el embarazo, pero también era como vos decías, esa falta de atención que ya no somos el centro de atención. Cuando estás embarazada, que estás embarazada, pero que se centra todo que en el bebé, en el niño o la niña que va a venir. Entonces ahí también aparecen esos casos de diabetes que pueden ser temporal o pueden seguir también después que tenemos a nuestro bebé. Sí, sí, es cierto. Ahí ya empieza a jugar un poco el entorno, la situación, todo lo que está viviendo. Inclusive puede tener que ver el hecho de embarazos en nuestro árbol genealógico, no en el nuestro, sino que algún familiar con el que tenemos ciertas relaciones, alguna madre cuando estuvo embarazada sufrió determinadas situaciones y nosotros por esta relación que nos une, nosotras sentimos todo eso que en algún momento pasó, que la información quedó en el árbol y desarrollamos esta diabetes sin tal vez siquiera pasar por ninguna de estas emociones, sino que es algo que heredamos, algo que estaba por ahí. Claro. Inclusive del proyecto sentido, mientras nuestra madre estuvo embarazada de nosotras puede haber sufrido alguna cosa y que también tiene que ver con todo. Hay que tener mucho cuidado con los niños sobre todo, porque en esta época que es tan común, lamentablemente el bullying, en la escuela o en los adultos, en el trabajo también, todo lo que es el bullying, tiene esta connotación que sigue, es muy difícil para un niño intentar confiar, o a veces, dependiendo del entorno, confiar en un mayor, confiar en tus padres o en alguien referente al que le puedas contar, me está pasando tal o cual cosa, porque el reprimir todo eso que nos está sucediendo, todo eso que está pasando, hace que nuestro cuerpo se manifieste siempre, como decimos siempre, cuando la Sí, boca calla, el cuerpo grita, y es así. obviamente. Para los Y es niños, siempre así. exacto, y para los niños encontrar
esa confianza para poder contar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en el momento y poder sacar todo eso de su sistema, a veces es muy difícil, ya sea por el entorno o ya sea porque lamentablemente a veces pasan desapercibidos y los padres ni siquiera se dan cuenta qué es lo que está sucediendo. Eso es algo a lo que le tenemos que tener mucho cuidado, tener mucha atención. Para eso hay que observar mucho los cambios de comportamiento de los niños, que a veces pensamos que porque esto, porque lo otro, pero hay que prestar atención realmente qué es lo que les está pasando, porque ellos siempre nos están mostrando, nos están haciendo un llamado de atención y a veces es como que hacemos una vista gorda y seguimos de largo. Y es importante porque si detectamos esto cuando son niños, le vamos a evitar muchos problemas al adulto que va a ser ese niño. Entonces es importante poder detectarlo a tiempo. Sí, ni hablar. Sobre todo, sí, sobre todo tenemos nuestro herramienta nosotros ahora, entonces es difícil, antes era mucho más difícil que detectar esas cosas nuestros padres, por ejemplo, pero nosotros ya tenemos otras herramientas, sea eso no sea espiritual, uno accede a información, entonces es importante que con esa información podamos detectar a tiempo esas cosas y poder ayudar a ese niño ahora antes de que sea un adulto y que tenga todos esos traumas a futuro. Sí, el problema principal ahora, sobre todo con los niños, cuando un niño se cría o sea, o se cría o percibe en su hogar que es criado con frialdad o con indiferencia, eso también va a terminar generando diabetes. ¿Y qué pasa? Tenemos una contra muy grande en esta época que son las computadoras, los videojuegos, los celulares. Eso nos juega totalmente en contra porque cada vez nos separamos más estando inclusive en el mismo lugar. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Y es algo a lo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo los niños más chicos, porque a veces llega al punto tal que no logran distinguir qué es lo que es real de lo que está pasando a través de una pantalla. Y eso es peligrosísimo. En la vida no se puede arrancar la jugada de vuelta, por ejemplo. Y a veces es tanto lo que están en eso que no se dan cuenta, empiezan a perder un poco el sentido de lo que es real y lo que no. Claro, estoy hablando en casos extremos, ¿no? Sí, pero aparte les complica mucho también el tema de la comunicación, porque es tanto que se dan, por los niños tienen una facilidad impresionante, todo lo que sea por la informática, por todo lo que es computadoras, tablets, celulares, pero les cuesta muchísimo la comunicación cara a cara, eso es lo que les cuesta mucho, entonces les cuesta más eso, venir y comunicarte lo que les está pasando. Para eso es mucho más fácil transmitir todo a través de un celular, una tablet, una computadora y no al hablar con otra persona. Entonces ahí es como nosotros venimos de otra generación, está buenísimo que nosotros que tuvimos otra infancia mucho más sana en ese sentido, mucho más de comunicarnos con los otros amigos, con niños, con adultos, me parece que estaría bueno eso, empezar a enseñarles desde ese lado a esos niños que se comuniquen pero de otra manera, y de esa manera vamos a relacionarnos desde el lado de la confianza, que los niños van a confiar más en nosotros. Si los dejamos siempre todo el tiempo con eso, es como que se hacen más fríos también, porque falta ese contacto humano, que es muy importante. El contacto humano es lo más importante, más allá de que esté bueno, toda la tecnología, y obviamente que todos la aprovechamos, pero darle un cierto valor, hasta cierto grado, y después dejarlo de lado. Sí, claro, bueno, eso es algo que yo siempre estoy diciendo. El ser humano necesita interacción física, necesita el tocar, el mirar a los ojos, el estar parado frente a frente. Vos no podés obviar todas esas cosas que el ser humano en su esencia necesita, porque lo que pasa a través de una pantalla no es lo mismo, no llega a todo, ni hay que hablar en mensajes de texto, o sea, olvidémonos, que ahí se pierde absolutamente todo. Lo que pasa que a veces ahí hay muchos conflictos después también de comunicación, porque lo que escribís con un sentido, el otro tal vez lo lee con otro sentido, entonces es impresionante. Y así que lo mandes con un audio, por WhatsApp que podés mandar audio, también, porque ahí en el tono que vos lo mandás, capaz que no es la intención de cómo vos lo mandás, pero no es lo mismo. Sin embargo, en persona es otra cosa. Sí, sí, ¿no? Y es que además con la persona, los gestos, todo es diferente, entonces. Y que además las cosas que pasan en la vida real pasan una vez, no es que puedas grabarlo un montón de veces y mandar lo que mejor te queda, ¿no? Ni sacarte una foto, arreglarla y mostrar lo que más te gusta, no. En la vida real las cosas no suceden así, no hay ensayos y vos elegís qué es lo que querés que pase y es lo que va a pasar, no. En la vida real pasan cosas y tenés que actuar sobre la marcha y tenés que hacerte responsable de lo que decís, de lo que haces, y eso es algo que se pierde mucho a través de las pantallas, eso es tremendo. Bueno, volviendo volviendo a la diabetes, que nos vamos,
nos vamos por las ramas, cosa que nos encanta. No, pero es importante también para ese tema y para cualquier tema. Sí, Me para parece que está cualquiera, bueno. para cualquiera Sí. en realidad, sí. No sé qué otro punto me quedó por acá. Ah, la tristeza oculta, ya sea de chico o de grande. Cuando hay una tristeza muy grande oculta durante mucho tiempo, esto también se desarrolla en una diabetes. Es como hablábamos al principio, una situación que estás viviendo contra tu voluntad y que no podés salir de esa situación por miedo, lógicamente, con el tiempo va a llevar a consecuencias tremendas. Y bueno, una tristeza que está guardada, que está resentida, que está ahí escondida durante mucho tiempo, genera en muchas cosas. Una de ellas es la diabetes, ese amor que no sabemos cómo no sabemos cómo dar y que no estamos recibiendo como quisiéramos. O que no estamos preparados para procesarlo también. Claro, A veces pasa esto. justamente, en contraparte de lo que es la dulzura, el azúcar y todo lo relacionado con esto, tenemos que la sensación esencial de la diabetes es justamente la amargura. No merezco recibir dulzura, no sé cómo darla. O sea, viene todo por ahí y es muy complicado de poder trascenderlo. Es difícil. Obviamente. Es difícil. También nos afecta con las personas que tienen hiperacidez, que es eso, cuando tienen mucha acidez, es porque no se aman y se vuelven ácidos, entonces tienen todo eso por dentro y no saben a veces, y por más que tomen alguna medicación para la acidez no pueden, pero es eso, el no poder amar te da la otra contracara, que vendría a ser la de la acidez, no es dulce, es ácido. Sí, claro, sí. Y bueno, el tomar conciencia de esto es como siempre, ¿no? Es todo un proceso. Hay un montón de cosas que pueden suceder, pero esto es todo un proceso. El tomar conciencia, primero que nada, para esto es necesario buscar apoyo, buscar con quién hablarlo, sea un amigo, sea un terapeuta, si querés ir más allá, para poder liberar ese miedo que nos está rigiendo, que nos está haciendo que tengamos esta enfermedad, estos síntomas, y tomar decisiones para poder cambiar las situaciones que nos llevaron a esto, porque eso pasa. Ese es el principal problema. Primero que nada, encontrar la causa, y luego que encontrás la causa, tener la fuerza necesaria para poder hacer los cambios necesarios para salir de esa situación, porque con encontrar la causa no hacemos nada. O sea, No. ya sé, esto es el problema, y si me quedo ahí sin hacer nada, el problema no se va a ir. O sea, No. como siempre, Sí, podemos buscar medicamentos, podemos dormir el síntoma, pero el conflicto no va a ir a ningún lado, va a quedarse ahí y va a estar gritando cada vez más fuerte. Es como eso, que te ponen un problema en la escuela, pero vos le tenés que encontrar la solución al problema, porque el problema está ahí, pero si no le buscamos la solución va a estar sin resolver siempre. Entonces lo importante es eso. Está muy bueno, sí, el darnos cuenta, el tomar conciencia de qué es, pero después empezar a trabajar en uno, porque es la importancia de eso, de querernos, amarnos y querer vernos sanos, tratar de sanar todo aquello que nos esté tenemos cosas que nos están impidiendo estar sanos. Entonces es muy importante es buscar la respuesta a ese problema o esa pregunta de por qué estoy así. Y bueno, si solo no puedo, buscar ayuda terapéutica. No es malo buscar un terapeuta que nos ayude, es darnos amor, porque estamos buscando tratar de estar bien y de sentirnos bien, de estar sanos. Claro. En este caso, la consigna que deberíamos lograr trabajando en este asunto en particular es: permito que el amor y la dulzura entren en mi vida, encuentro mi lugar, me lo merezco. Porque eso es lo más difícil, ya sea, como decimos siempre, ya sea en tu propia vida, lo que fue Proyecto Sentido, o inclusive tu árbol genealógico, porque a veces hablamos de todas estas causas y hay alguien que sufre diabetes y dice: no, a mí nunca me pasó nada de eso. Bueno, pero puede haber sido que le haya pasado a tu madre desde 3 meses antes de tu concepción hasta tus 3 años de vida, ese es el Proyecto Sentido, o inclusive en el árbol genealógico, descendientes que capaz que no tenemos en cuenta, que sí pasaron por alguna o varias de estas situaciones y que nosotros, por fechas de nacimiento, por otras variantes que debemos estudiar, estamos heredando ese conflicto. No necesariamente tiene que ser algo que hayamos vivido. Por otro lado, no necesariamente tiene que ser algo que hayamos vivido, tal vez lo estamos imaginando y tal vez estamos sufriendo todas las emociones relacionadas con eso por algo que estamos imaginando que sucede, ni siquiera porque realmente está sucediendo.
sino que lo que esto... Claro, porque eso es lo importante, que el conflicto puede ser real o imaginario, pero para mi cerebro va a ser siempre real, aunque sea imaginario mío. Yo lo estoy imaginando, pero para mi cerebro, para mi inconsciente, es real, entonces es lo mismo. Claro, porque vos fíjate, hay... Cuando vos te imaginás, cuando sos una persona que está continuamente imaginándose cosas terribles que pueden pasar, a nivel físico sucede que hay emociones, hay cosas que pasan a nivel físico, se te acelera el corazón, se te revuelve el estómago, el pulso se acelera, empezás a temblar, hay un montón de cosas que suceden a nivel Las físico. hormonas actúan ahí, porque las hormonas actúan como si vos estuvieras pasando eso. Entonces, ahí a la vez de lo que se genera del lado de las hormonas, te va a provocar sensaciones y cosas que van a acelerar el corazón y muchísimas cosas más. Entonces es importante que entiendas que eso es lo que uno piensa, lo transmite a las emociones. Y todo eso el cuerpo reacciona según a lo que vos estás pensando. Y para el cuerpo, obviamente, es real lo que vos pensás. Sí, claro. Bueno, como explica Bruce Lipton, cuando nosotros estamos en esa situación de estrés, el cuerpo se pone en alarma y se pone en situación de peligro. Entonces todo lo que son las hormonas de crecimiento, o sea, todo lo que genera hormonas de crecimiento y de sistema inmunológico, se apagan, dejan de producir esas hormonas. Entonces el cuerpo está en estrés y está produciendo hormonas que nos permitan escapar de ese peligro que estamos sintiendo. La sangre se nos va a las extremidades porque lo que necesitamos es correr. Hay un montón de cosas que suceden a nivel físico. Ahora, el ser humano no fue creado para vivir en estrés. Si nosotros estamos en estrés durante determinado periodo de tiempo, el cuerpo empieza a fallar porque consume todas esas hormonas del sistema inmunitario que teníamos, que dejaron de producirse en el momento que entramos en estrés, y cuando se termina eso no hay más, o sea, te quedaste sin defensas y no tenés con qué pelear cualquier cosa que venga al frente. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque mientras más tiempo estemos en estrés, peor va a ser el resultado, no vamos a tener con qué pelear lo que sea que se nos ponga enfrente. Entonces, bueno, tener en cuenta, como decimos siempre, tratar de monitorear lo que está pasando y prestar la atención, convertirnos en nuestros propios observadores sin estar juzgando, sino que tratar de ir cuidándonos. Si vemos que vamos yendo por un lugar donde no nos hace bien, decir, hey, vení, vamos a revisar esto, vamos a mover un poquito las cosas porque no vas por buen camino, lo estoy viendo y es mejor que te lo prevenga. El tema es escucharnos, ¿no? Porque la mayoría de las veces no nos escuchamos, que es lo tremendo. Pensamos que vamos a aguantar y más y más y más y más hasta que el cuerpo dice, ya está, hasta acá llegaste. Sí, porque el cuerpo avisa. Es eso lo malo, lo malo es eso, esperar hasta que como que reventás. Entonces no, hay como que al primer síntoma empezar a hacerle caso a tu cuerpo y prestar atención por qué te está pasando eso. Parece que sí, está bueno aprender a observarse uno como si fuera otro, como si estuvieras desde afuera. No es fácil, pero se puede hacer. Por lo menos cuando yo, el otro día estaba hablando yo de las emociones, cuando vos te enojás, cuando estás triste o te deprimís, no enfocarte en eso, sino en por qué estás triste, por qué estás deprimido, por qué tenés miedo, ir al porqué de esas emociones y empezar a trabajar desde ahí. Eso es lo importante, empezar a reconocer cuando aparece alguna de estas emociones que nos pone mal y que obviamente va a afectar a nuestro cuerpo en su salud. Sí, claro, porque si no le hacemos caso, el cuerpo avisa y manda señales y nos manda mensajes. Si nosotros no escuchamos, lo que hace el cuerpo es colapsar. Llega un momento que dice, no escuchás, bueno, acá te paraste. Y si esperamos hasta ese momento, después es más difícil salir de la situación, encontrar las causas y trabajar sobre ellas. Obviamente. Bueno, creo que por acá, no sé si tenés algo más que agregar para este tema. No, más o menos creo que te has explayado muy bien y hemos dicho de todo, así que más o menos está en eso. Están que busquen eso, si tuvieron algún conflicto de eso cuando eran chicos o de adultos, y si no, como vos dijiste, que puede ser algo heredado de la mamá o algún familiar que haya pasado por esas situaciones y bueno, lo hayamos heredado a nosotros. Está bueno que a partir de toda esta información, las personas que tengan diabetes o si conocen a algún familiar o un amigo que tenga diabetes, que empiecen a analizar todas estas causas probables. Y bueno, estaría bueno también que empiecen a tratarse para poder salir de esa situación, porque como cualquier enfermedad no es lindo estar así. El ideal de toda persona es que estemos con salud, que estemos felices y que estemos plenos. Entonces, bueno, si tenemos algo de eso, hay que ir a buscar las causas y tratar de sanarlas. Sí, es que aparte es todo un proceso, ¿no? Primero
entender que hay opciones. Segundo, empezar a buscar. Una vez que encontramos la causa, no termina ahí. Encontramos la causa, entramos en conciencia, bueno, para que podamos solucionar el conflicto hay que trabajar en eso. Y para eso van a necesitar ayuda. Entonces, bueno, ahí es donde entramos nosotras, que somos quien tenemos las herramientas para poder guiar a la persona a salir de esos conflictos, a solucionarlos y a sanarse. Porque tampoco es que vengamos nosotros con una varita mágica y digamos, no, listo. Aunque no. somos brujas, las tenemos, pero... Sí, pero no va por ahí. La persona es quien enfermó y la persona es quien puede sanarse. Básicamente así Claro, funciona. obviamente. Es así, le damos herramientas y esa ayuda y la guía terapéutica, pero todos como nosotras también hemos sanado muchas cosas y seguimos sanando porque la vida es un proceso eterno de sanación. Vamos a estar hasta el último día sanando cosas, tal vez más leves, lo que sea, pero siempre vamos a estar sanando. Pero nosotras sanamos por nosotras mismas, o sea, buscamos en nuestro interior y empezamos a sanar. Si no hubiéramos querido hacer eso, como yo digo siempre, el desear algo no alcanza. Hay que ir a la acción, decir y hacerlo. Entonces, hasta que no tomen la acción de ir a hacer algo, el proceso de sanación no alcanza con desear sanar, desear estar bien. Hay que ir y actuar, a la acción. Exacto, así mismo es. Así que bueno, como les decíamos al principio, los que no puedan ver este video lo van a poder ver después en YouTube, en el canal de Cari Light, o lo van a poder escuchar en la radio, en Radio Viva Atlántida, que después les dejamos el link el viernes a partir de las 22 horas. Así que bueno, si quieren darnos alguna idea de otro tema que quieran que estemos trabajando, que les expliquemos más o menos las emociones relacionadas, como siempre estamos dispuestas a escucharlos y a tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Así que esperamos sus comentarios, cualquier consulta, estamos a las órdenes. Así es. Y bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Chao.